Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense que mató y desmembró a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. Dahmer atraía a sus víctimas desde bares gay, centros comerciales y paradas de autobús, con promesas de sexo o dinero. Sin embargo, cuando volvían a su apartamento en Milwaukee, él adulteraba sus bebidas con drogas antes de estrangularlos cuando caían inconscientes. Luego profanaba sus cadáveres y tomaba fotos Polaroid de ellos en posiciones sugerentes para poder revivir la experiencia en una fecha posterior. Dahmer deshacía algunos de los cuerpos disolviéndolos en ácido en un tambor que tenía en su habitación. Con algunas de sus víctimas posteriores, Dahmer comenzó a desarrollar rituales e incluso intentó lobotomías rudimentarias, perforando un agujero en el cráneo de Errol Lindsey mientras aún estaba vivo e inyectándole ácido muriático antes de estrangularlo. Para empeorar las cosas, también devoró la carne de algunas de sus víctimas. Dahmer comenzó su serie de asesinatos mientras vivía con sus padres y luego más tarde con su abuela, y había matado a 5 personas antes de mudarse al apartamento 213 en la calle North 25th número 924, Milwaukee, Wisconsin. 12 víctimas más fueron asesinadas en su apartamento, haciendo un total de 17. Dahmer fue capturado el 22 de julio, 1991, luego de que su potencial víctima, Tracy Edwards, huyó esposado de su apartamento y alertó a la policía. Cuando los oficiales llegaron al apartamento de Dahmer, no esperaban el hallazgo que hicieron. Se encontraron un total de 4 cabezas humanas en la cocina, 7 cráneos, algunos pintados en la habitación. En el refrigerador había 2 corazones humanos y una porción de músculo del brazo. En el congelador había un torso completo, así como otros restos humanos encontrados en una bolsa. En otra parte del apartamento había 2 esqueletos completos y otras partes del cuerpo, y dentro de un tambor azul de 57 galones había más torsos disolviéndose en ácido. Tras su arresto, Dahmer admitió sin problemas los 17 asesinatos. En su juicio, fue condenado por 15 asesinatos en Wisconsin y 1 en Ohio, y sentenciado a cadena perpetua. Fue descrito como un hombre lúcido, con total dominio de sus actos. En febrero de 1992, Dahmer llegó a la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin, para comenzar su condena. Debido a la amplia cobertura mediática de sus crímenes y la naturaleza espeluznante de sus asesinatos, otros reclusos estaban bien conscientes de quién era Jeffrey Dahmer, convirtiéndolo en un objetivo natural dentro de la instalación. Considerando esto, los funcionarios de la prisión decidieron que sería más seguro mantener a Dahmer alejado de la población general para evitar que otro recluso buscara notoriedad atacando al infame asesino en serie. Al principio, Dahmer fue confinado en solitario y debía estar esposado fuera de su celda. Sin embargo, durante su primer año, Dahmer se comportó bien y fue considerado un reo ejemplar. Como resultado, cuando solicitó más libertad, su petición fue concedida y fue trasladado de aislamiento a una unidad con reclusos con problemas emocionales. Allí pudo asistir a clases, participar en comidas comunitarias y realizar tareas laborales en el centro correccional. Y aunque en la superficie parecía construir relaciones positivas con sus compañeros de prisión, la interacción aumentada y a menudo sin supervisión con otros se volvió tensa, ya que su comportamiento insensible y enfermo irritaba a sus compañeros de prisión. Dahmer parecía disfrutar de su notoriedad, participando en bromas mórbidas con otros reclusos sobre sus crímenes. Frecuentemente provocaba a los prisioneros y guardias diciendo «yo muerdo» para ver su reacción. En un perturbador incidente, colocó un cartel anunciando una reunión para caníbales anónimos. También se informó que moldeaba la comida de la prisión para que pareciera partes del cuerpo o extremidades cortadas, utilizando ketchup como sangre. Las falsas partes del cuerpo en la cena perturbaban a sus compañeros de prisión. Debido a conflictos con otros prisioneros por su conducta problemática, se asignó a Dahmer un guardia para acompañarlo en todo momento. Durante su corto encarcelamiento, Dahmer dedicó gran parte de su tiempo al estudio religioso. Su padre, un ferviente cristiano renacido, le proporcionó materiales religiosos, despertando su interés en explorar la fe. En consecuencia,
se inscribió en un curso de correspondencia bíblica donde profundizó en las enseñanzas y principios del cristianismo. En la primavera de 1994, Jeffrey Dahmer expresó el deseo de abrazar completamente el cristianismo y experimentar una conversión religiosa, y en mayo de ese año, participó en una ceremonia de bautismo, vistiendo ropas blancas para simbolizar su nueva fe. El bautismo se realizó en una bañera de hidromasaje en la prisión. Sin embargo, muchos permanecieron escépticos sobre la autenticidad de la nueva fe del asesino. Dado su historial como individuo manipulador conocido por usar su inteligencia para evadir la captura, se expresaron dudas sobre su sinceridad. A pesar de este escepticismo, Dahmer demostró un notable compromiso con su fe al reunirse regularmente con el pastor, que lo bautizó para sesiones semanales de estudio de la Biblia. Pero ni siquiera en la iglesia, Dahmer estaba totalmente a salvo de los ataques. En un servicio de capilla en julio de 1994, otro recluso intentó cortar la garganta de Dahmer con un arma casera, pero la hoja se rompió, dejándolo solo con un rasguño. Después del incidente, Dahmer fue puesto en aislamiento temporal, pero no quería quedarse allí, y explicó que su atacante cubano probablemente intentaba ser deportado de regreso a su país. Sorprendentemente, los funcionarios de la prisión aceptaron esta explicación, clasificaron el incidente como un suceso aislado y permitieron que Dahmer regresara a la población general. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Dahmer enfrentara otro ataque. La mañana del 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asignado a una tarea de limpieza que había comenzado 3 semanas antes. Lo acompañaban 2 compañeros de prisión, Jesse Anderson y Christopher Scarver. Los 3 hombres quedaron sin vigilancia y sin grilletes durante unos 20 minutos para limpiar el baño del gimnasio. Durante este periodo, mientras Scarver llenaba su trapeador y cubo, uno de los hombres lo pinchó en la espalda. No vio quién era, pero el pinchazo lo enfureció. Se dio la vuelta y vio a Anderson y Dahmer riendo entre dientes. Scarver observó detenidamente a los 2 hombres, intentando descubrir al culpable. Después, los hombres se separaron, y Scarver, quien supuestamente llevaba un recorte de periódico sobre los crímenes de Dahmer, tomó una barra de metal de 20 pulgadas y 5 libras del gimnasio. Siguió a Dahmer al vestuario del personal y lo confrontó sobre los crímenes mencionados en el recorte de periódico. Dahmer pareció sorprendido por la pregunta y comenzó a buscar la puerta para escapar, pero Scarver lo bloqueó y lo golpeó con una barra de metal y golpeó su cabeza contra la pared. Scarver luego fue al otro vestuario e hizo lo mismo con Anderson. Cuando los guardias regresaron, encontraron a Dahmer en el suelo del baño con graves heridas en la cabeza. Fue hospitalizado y declarado muerto 1 hora después, a la edad de 34 años, y Anderson murió 2 días después del ataque. Cuando se le preguntó a Scarver sobre sus motivaciones, explicó que iba más allá del comportamiento de Dahmer en la cárcel. Cruzó la línea con prisioneros y personal de la prisión, mencionando que algunos reclusos muestran remordimiento, pero él no era uno de ellos. También cuestionó si el personal de la prisión, que normalmente vigilaba a Dahmer, los dejó solos intencionalmente. Algunos creen que Dahmer anhelaba la muerte, ya que durante su sentencia en 1992 afirmó: «Nunca quise la libertad. Francamente, quiero la muerte para mí mismo». Le confesó a su pastor que creía merecer la pena de muerte por parte del Estado debido a sus acciones. La elección de Dahmer de unirse a la población general de la prisión llevó a algunos que lo conocían a especular que estaba buscando intencionalmente la muerte mientras estaba encarcelado. Después del ataque fatal contra él, su abogado Gerald Boyle comentó: «Dahmer tenía un deseo de muerte, y sé que no tenía el valor de terminar su vida él mismo». Predijo que un día sería asesinado en la cárcel. La reacción del público ante el fallecimiento de Dahmer fue mixta. El terror había terminado, mientras que otros estaban frustrados de que no estuviera vivo para enfrentar el castigo en prisión por las atrocidades cometidas. Los padres de Dahmer tenían opiniones divididas sobre su ejecución. Según el Washington Post, Joyce, la madre de Dahmer, quería conservar el cerebro de su hijo para estudios científicos sobre su conducta, mientras que Lionel, su padre, deseaba que se cremara junto al resto de su cuerpo. Tuvieron mucho tiempo para decidir, ya que no se podía hacer nada con el cuerpo de su hijo,
hasta que Christopher Scarver fue condenado por matarlo a golpes. Durante la espera, en escenas que reflejan lo que hizo a sus víctimas, el cerebro de Dahmer fue extraído y preservado en formol, hasta que se tomó una decisión sobre qué hacer con él. El 17 de septiembre de 1995, casi un año después de su brutal muerte, los restos de Dahmer fueron cremados sin su cerebro. Su padre Lionel reclamó la mitad de las cenizas, mientras que su madre Joyce se quedó con la otra. Se programó una audiencia judicial sobre el cerebro de Dahmer, donde finalmente se falló a favor de su padre, y el cerebro fue liberado para la cremación. Para las familias de las víctimas de Dahmer, su pesadilla nunca terminará. Y aunque el asesinato en prisión marcó el final físico para Jeffrey Dahmer, su notoriedad asegura que su nombre perdurará en la historia durante muchos años a través de libros, videos y películas. Y siempre será recordado como uno de los asesinos en serie más atroces de todos los tiempos.